Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información que se genera en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México en el 1150, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 1120, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través del 600 de AM. Saludamos con gusto también y aprecio a los amigos que nos escuchan allá en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Y saludo con agrado a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de la cadena Alba Visión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y saludo, bien, también son saludos a todos los amigos involucrados en este sector primario, médicos, ingenieros, productores, que están en este sector, la producción de los alimentos que llegan productos de calidad a la mesa de todos los mexicanos. Bien, José Luis, y hoy tenemos también entrevistas de importancia, entrevistas pues que también nos dan un buen sabor de boca, dulces, y nos vamos al estado de Campeche a conocer más sobre estas mieles. Así es, Armando, vamos a conversar unos instantes con la doctora Eliana Noguera Sabelli. Ella es catedrática del Colegio de Postgraduados allá en el estado de Campeche, en el campus del municipio de Champotón. Vamos precisamente al ejido Miguel Colorado, en donde el CONACYT, el Colpos y otras instituciones están llevando a cabo un estudio muy interesante para identificar el origen floral de la miel que ahí se produce. Doctora Noguera Sabelli, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días, agradezco la invitación y aquí estamos a la orden para contestar todas las inquietudes. Gracias, doctora. Coméntenos, ¿en qué consiste este estudio que está llevando a cabo CONACYT, Colpos y otras instituciones respecto al origen de la miel del municipio de Champotón? Bueno, este estudio que estamos realizando actualmente se enmarca dentro de un proyecto Cátedras CONACYT que se titula Reconversión Productiva Sustentable para el Desarrollo de los Productores del Estado de Campeche. Y dentro del marco de este proyecto se están realizando otros proyectos, dentro del cual está del estudio del origen floral de mieles del ejido Miguel Colorado. Doctora Eliana, si nos puede comentar las características de la zona que tiene para dar también una certeza social y económica a los productores y pues flora que están cerca de este ejido allí en el estado de Campeche. Sí, el ejido Miguel Colorado cuenta aproximadamente con 36,000 hectáreas. Y de estas, ellos tienen bajo protección aproximadamente 17,000 hectáreas de selva. Cuentan también con un centro ecoturístico que es muy conocido a nivel nacional e internacional por la belleza de 2 cuerpos de agua, 2 cenotes y la vegetación que los circundan. Entonces, en el ejido tenemos una amplia tradición de actividad apícola y se cuenta con aproximadamente 200 apicultores que hacen uso de esta masa forestal que tienen protegida en el ejido. A ese respecto, doctora Noguera, coméntenos un poco más. Son 36,000 hectáreas en total de este ejido Miguel Colorado. Nos dice usted que 17,000 hectáreas son de selva, prácticamente la mitad. Esto representa una ventaja, tomando en cuenta que, bueno, las abejas tienen mejores sitios en donde ir a recolectar polen para transformarlo en miel. Así es. Y de esta misma situación que usted comenta, surge el interés de trabajar en esta comunidad y además desarrollar conocimiento acerca de la flora que permita hacer una apicultura más sustentable y que haya mayor uso
de la vegetación con la que disponen, ya que tradicionalmente se centra el conocimiento de las especies con potencial para la apicultura en unas cuantas, en el javín, en el tajonal, en el cicilché, que son como las especies más conocidas para los apicultores. No obstante, este tipo de estudio permite identificar otras especies que son de interés para las abejas, y esto a su vez promueve que los apicultores tengan este conocimiento, se puedan también establecer algunas de estas especies más en las zonas aledañas a los apiarios, y así poder garantizar un mayor sustento de alimentos para las abejas a lo largo de todo el año y no tener que utilizar otros suplementos alimenticios para la actividad apícola. Doctora Eliana, y si nos puede comentar también, nos comenta 17,000 hectáreas, 200 productores, pues tienen una cantidad de abejas que pecorean dentro de estas 17,000. La característica y densidad y también los sabores que se tienen los olores y sabores que se tienen de estas mieles para el mercado nacional y el mercado internacional. Si nos puedes comentar un poco con más detalle qué es lo que están haciendo ustedes también para que sobresalgan estos productores, ya sea en transferencia, innovaciones y adopción de tecnologías. Sí, en el ejido es importante comentar que ellos realizan dos tipos de apicultura. Una estacionaria, que es donde estuvimos ahorita muestreando, que son apiarios que están ubicados aledaños al Centro Ecoturístico Miguel Colorado, que es en una región, en un área del ejido, y tenemos otra zona donde es más amplia la extensión de vegetación, y ahí que ellos comúnmente en el ejido llaman la montaña, y ahí también está ubicada una laguna, que es la laguna Mocú, y ahí se concentra otro grupo de los apiarios de los apicultores en el ejido. Entonces, lo que estamos haciendo es que trabajamos con muestras de mieles de apiarios que están ubicados cerca del Centro Ecoturístico Miguel Colorado. A estas se les hicieron estudios de melisopalinología, que consiste en estudiar los granos de polen que están presentes en la miel por diferentes técnicas. Y además se hizo también la evaluación de características de pH y de color. Es importante e indispensable comentar que este trabajo está bajo mi dirección, pero lo está realizando la bióloga María del Rosario Acosta Osh como parte de su tesis de maestría. Y lo que pretendemos es generar esta información acerca de estas mieles de cada uno de estos apicultores que han estado cooperando y poderles devolver a ellos la información de la composición florística que tienen sus mieles, y esto también nos permite clasificarlas en si son mieles uniflorales o monoflorales o multiflorales, y esto le da un valor agregado al producto, ya que puedes tener más certeza si tu miel, el producto, dependiendo de la época en que ha sido cosechada, proviene de diferentes especies de acuerdo a unas clasificaciones que existen, a la cantidad de polen que vamos a registrar en esas mieles. Podemos clasificarlas en multiflorales o monoflorales. Y eso le da un valor agregado al producto, ya que el apicultor puede decir: mi miel es de javín o mi miel es de tajonal, porque de acuerdo a esta proporción de polen del origen de esta planta en la miel. Y esto va a estar relacionado también, depende de la época del año en que fue cosechado el producto de la miel. Entonces, en ese sentido es la investigación que se está realizando y la relación de la información que se le va a entregar a los apicultores cooperantes en el proyecto. Doctora Noguera Sabelli, ¿cuántas variedades de flores han identificado ustedes que utilizan las abejas para elaborar la miel? Bueno, hasta el momento la bióloga Acosta Osh tiene un registro de 150 especies
Y estamos hablando de estos 6 apiarios que están colaborando cercanos al Centro Ecoturístico Miguel Colorado. No dudo que en la zona cercana a la laguna, donde tenemos una vegetación mucho más densa y hay una extensión de selva mayor, seguramente vamos a conseguir mayores número de especies que participan. Y realmente ha sido muy interesante los resultados que estamos obteniendo, porque también queremos transmitir a los apicultores que tienen una oportunidad enorme con toda esta selva que tienen en su ejido, ya que las abejas no se limitan exclusivamente a estas especies que tradicionalmente se conocen, que son las de importancia para la apicultura, sino que hay muchas otras especies que pueden ser consideradas y que las abejas visitan, y la prueba de esto son los resultados que tenemos, que son aproximadamente 150 especies de plantas agrupadas en 50 familias botánicas. Y hemos tenido sorpresas como que por lo general se asocia que las abejas tienen preferencia por las flores de los árboles, y en los datos que estamos obteniendo se refleja que es casi similar la preferencia también con las flores de las hierbas. Y esto nos habla de una importancia integral de toda la selva, no nada más de los árboles, sino también de las especies que son herbáceas, que muchas veces son desestimadas porque se piensan que no tienen tanta importancia. Entonces nos habla de la importancia como tal integral de todos los componentes de la selva, tanto las hierbas como los árboles, como las plantas trepadoras. Muy interesante, doctora. Tenemos que ir a un corte. Le vamos a pedir que nos regale unos cuantos segundos para escuchar a nuestros patrocinadores, pero brevemente, coméntenos usted, ¿cuál es la diferencia, cuál tiene mejor valor, la miel multifloral o la miel monofloral, doctora? Bueno, en realidad los dos tipos de mieles son importantes y vemos características muy diferentes en sabores y hasta en color. Entonces, lo importante es saber cuál es este origen de la miel, y también esto es muy valioso porque nos permite asegurar que es una miel 100% natural, ya que en muchos casos también se ve que hay casos donde se adulteran las mieles con otras sustancias. Entonces aquí eso también nos da una certeza de que tenemos un producto completamente natural. Gracias, doctora. Nos permite unos cuantos segundos. Vamos a escuchar a la voz de nuestros patrocinadores y seguimos platicando con usted. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Recuerden, nos encuentra en la página de Facebook, en la página de YouTube como Acústic Noticias y también en radio y televisión. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Estamos conversando con la doctora Eliana Noguera Sabelli, catedrática e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Colegio de Posgraduados allá en el estado de Campeche, en el municipio de Champotón. Estamos recorriendo con ella el ejido Miguel Colorado y nos está explicando toda esa riqueza selvática y natural que tienen. Doctora, regresando un poquito a la primera parte de nuestra plática, independientemente de las 17,000 hectáreas de selva y de esta región de centro ecoturístico, ¿en este ejido se llevan a cabo algún tipo de actividad agropecuaria? Sí, ellos están organizados en su ejido y tienen un área destinada para las actividades productivas que ellos comúnmente en el ejido llaman el mecanizado. Entonces tienen separada su área de selvas que conservan, donde tienen la actividad apícola, y además tienen un área que podríamos decir que está ubicada como detrás del ejido, de la zona del asentamiento urbano, y ahí tienen cultivos de maíz, tienen cultivos de calabaza chigua, frijoles, y tienen también otra área donde tienen animales, además de los diferentes ranchos que tienen los apicultores. Doctora Eliana, si nos puede comentar
los productores de esta región, ¿cómo conservan la biodiversidad para no ser tener esta producción, tener estos tipos de mieles y también pues salir socialmente y económicamente, pues ser un referente en la parte sur de la República Mexicana? Sí, realmente los ejidatarios en Miguel Colorado han logrado un nivel de organización muy importante entre ellos como comunidad, ya que han podido establecer en sus predios individuales diferentes actividades, siempre con una mentalidad de conservación del ambiente, porque se puede ver hasta en sus ranchos, y como les comento, tienen esta área en común donde tienen sus acuerdos para que se puedan sembrar diferentes áreas, y además cuentan con esta área de selva que el mismo ejido solicitó fuera considerada como un área de reserva natural en el estado en el año 2017-2018, si mal no recuerdo, y entonces tienen una extensión de selva que rodea esta área de la Laguna Mocú, que es otro cuerpo de agua importante acá en el estado y que está ubicado ahí en el ejido, y donde también promueven actividades ecoturísticas. Entonces, es un ejemplo de una comunidad donde han sabido hacer uso del recurso flora para generar actividades productivas sustentables, ya sea el ecoturismo como también la actividad apícola, y a su parte pues tienen estas actividades productivas agropecuarias, digamos, de subsistencia y también para generar algunos recursos económicos. Ahora, doctora Noguera Sabelli, ¿por qué es relevante que ustedes, los que están llevando a cabo este estudio, hayan encontrado que las abejas prefieran las flores de los árboles y eventualmente, o con mucha frecuencia, las flores de las hierbas? Esto, reitero, ¿por qué es relevante? Y coméntenos, ¿qué tipo de abeja es la que predomina en esa región? Bueno, particularmente la actividad que ellos realizan, como es apicultura, es basada en Apis mellifera. Tienen algunos híbridos que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, y es importante porque este ejido, digamos, en lo personal yo considero que es un caso de éxito de cómo una comunidad rural puede organizarse y hacer uso de sus recursos ambientales, en este caso del recurso flora, para desarrollar actividades productivas que permitan la sustentabilidad y permitan el desarrollo de la comunidad. Y es importante esta información que estamos generando, primero porque muchos de los apicultores en el ejido Miguel Colorado no tienen la certeza de este origen floral de sus mieles. De hecho, se hicieron encuestas previas al análisis de las mieles y ellos nos dieron su opinión de cuál era el origen de sus mieles. Y muchos de ellos centran el conocimiento en que la miel es de Javín, la miel es de Tajonal, y el caso contrario, con los resultados que hemos obtenido, la mayoría de las mieles que se evaluaron en estos 6 apiarios son mieles multiflorales, o sea que no tienen como única participación predominante una especie, sino que varias especies aportan el polen, que es el que se ha registrado en las mieles que estudiamos, y por esto entonces estamos hablando de que son mieles multiflorales y no son mieles monoflorales como muchos de ellos pensaban. La parte subsiguiente que tenemos ahora en el proyecto es ir a un encuentro con los ejidatarios, que ha estado un poco suspendido por todas estas situaciones que hemos tenido acerca de la pandemia, para devolver a cada uno de ellos un informe acerca de los resultados que obtuvimos de la información que ellos previamente no suministraron, que además quiero destacar que por supuesto ellos tienen un amplio conocimiento también de sus plantas, de cómo ellos reconocen y asocian colores de la miel con la floración, pues que es un conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de los años de dedicarse como apicultores. Y
y que ellos tengan más esta certeza de que las mieles que están produciendo en estos apiarios aledaños al Centro Ecoturístico Miguel Colorado, en la mayoría de los casos obtuvimos que son mieles multiflorales. Entonces, como les mencionaba, esto es un conocimiento que le da valor agregado a tu miel, porque por lo general, y a ustedes también les habrá pasado, cuando compramos una miel, es muy común que preguntemos, ¿y la miel de qué es? Entonces, por lo general te dicen es miel de Javí, es miel de Chacá, es miel de Tajonal, y entonces eso, pues el tener este conocimiento, ellos les puede tener la certeza de que son mieles con la participación de diferentes especies de importancia florística en esa región donde están sus apiarios. Doctora Iliana, si nos puede comentar cuántas cosechas el productor de este ejido tienen al año y su comercialización en el mercado nacional y en el mercado internacional. ¿Qué porcentaje se queda y qué porcentaje se va? Acá tenemos dos situaciones contrastantes en el ejido. Tenemos apicultores a pequeña escala. Bueno, contestando su primera pregunta, por lo general hacen 4 cosechas al año, y tenemos apicultores a pequeña escala que muchos de ellos venden la miel ahí, o también hay 2 acopiadoras en el ejido, y entonces muchas de estas mieles ellos la venden a la acopiadora y así ya aseguran pues la venta de su miel y el ingreso. Y además tenemos el caso de un apicultor que ellos ya registraron la marca de su miel y la comercializan ya a nivel estatal. Están también como en estos procesos de ir ampliando el mercado, pero claro, para esto también necesitan realizar diversas actividades, capacitaciones, y estar en este proceso de que la miel pueda ampliarse en otros mercados. Entonces tenemos estos 2 tipos, los apicultores con a menor escala productiva, que ellos entregan sus mieles a las acopiadoras que están ubicadas, a 2 acopiadoras principales que están ubicadas en el ejido, y ya si tenemos ahí en el ejido, podemos observar ya un apicultor que dio este paso de que ya registraron su miel, la envasan y se puede conseguir en algunos sitios acá en el estado, principalmente acá en la ciudad de Campeche. Ahora, doctora, respecto al área de cultivo, esta zona, que ellos conocen como el mecanizado, y en donde siembran maíz, calabaza chigua, frijol y, bueno, tienen actividades pecuarias, ¿esto no representa un obstáculo para el desarrollo de la zona productora de miel? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se utilizan fertilizantes de origen químico precisamente para que haya una mejor situación, tanto en fertilizantes y en control de plagas y enfermedades. ¿Esta región no contamina a la región selvática y a la región cercana a la laguna Mocú? Mocú. Bueno, hasta ahora en los análisis que realizamos de esta zona que les comento cercana a el centro ecoturístico, ahí también algunos apicultores tienen cultivos, tienen unas pequeñas extensiones de cultivo, principalmente de maíz y de calabaza chigua, y sí en las mieles se registró polen proveniente de maíz, pero realmente en cantidades muy, muy pequeñas. Entonces es también un dato, un resultado muy interesante, porque vemos esta preferencia, como la abeja tiene toda esta amplia diversidad de floración y de especies a las que puede acceder, de plantas, porque hay una masa de selva, entonces hay una prevalencia, gracias, de las abejas por este tipo de plantas. Y sí se observó la presencia de polen de maíz, pero eran cantidades muy bajas. Y en cuanto al área de la selva que está rodeando la laguna Mocú, esto está relativamente distante, digamos, como a más de 2 kilómetros de donde está el área del mecanizado, y bueno, ahí no hemos hecho análisis
todavía de las mieles que provienen de esta zona. Es un estudio próximo que queremos realizar, y entonces estaría muy interesante ver cuáles serían los resultados ahí, si hay diferencias en cuanto a los apiarios que están ubicados cercanos al centro ecoturístico o los que están ahí ubicados en la laguna. Entonces, esa es todavía una pregunta a responder. Brevemente, doctora, el problema de contaminación que afecta a otras regiones de Campeche, el norte del estado, con la actividad de los menonitas y, bueno, todo este asunto de los cultivos muy amplios, ¿no está afectando esa región del municipio de Champotón? Bueno, para hablarle del municipio de Champotón, pues me haría falta tener muchísimos más datos, pero específicamente en el ejido Miguel Colorado, pues con los resultados que tenemos hasta ahora, no. Y como le digo, los cultivos que se tienen ahí básicamente no son extensiones tan grandes como las que podríamos tener en esta actividad productiva que se genera en los campos de los menonitas. Gracias, doctora Eliana Noguel. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y a continuación vamos a conversar, como cada semana, con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que nos tiene las notas más importantes en este sector. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, José Luis, Armando, un saludo para todos nuestros escuchas. Pues bien, seguimos avanzando en estas semanas, en esto ya que se siente como algo que parece que no va a terminar con esta crisis que ha generado el COVID en el mundo. Afortunadamente en México seguimos avanzando con la vacunación. Ya llevamos más de 64 millones de personas que al menos han recibido una dosis en su historial. Por lo pronto en el mundo ya son más de 235 millones de personas que han padecido este virus. En el mundo entero, ya no muy lejos de llegar a la cifra de 5 millones de personas que han perdido la vida a raíz de este terrible virus. En el caso de México, oficialmente tenemos reportado 3.680.000, más de 3.680.000 personas que han padecido el virus, y con una cifra superior a los 278.000 muertes en México a causa del COVID. Pues bien, esto, como lo hemos ido repasando cada semana, ha generado estragos importantes, y no dejar de recordar lo que sí ha pasado en cuestiones económicas. En México y en el mundo seguimos con presiones inflacionarias muy importantes. Lo hemos ya comentado, incluso la semana pasada hablábamos justo de la crisis en el transporte marítimo, que ya está en gran parte superada, pero pues los transportistas marítimos ya se han sentido cómodos con estas nuevas tarifas que se generaron, y es ahí donde se está encontrando también gran parte del problema para poderlo normalizar. Y evidentemente estos cambios en los precios del transporte marítimo de las mercancías termina impactando en los costos que se reflejan en el consumidor final. Sumado a los cambios que ha tenido los energéticos, no olvidemos cómo se ha estado apreciando y cómo ha ido ganando valor el precio del barril en el mundo, y evidentemente eso se impacta directamente en las gasolinas, en los diferentes energéticos que se utilizan en las diferentes industrias. Pero de la misma forma hemos tenido un impacto muy fuerte también en lo que se refiere al gas. El gas no solo lo debemos de entender en el uso que le damos en las casas, ¿no? como un combustible para cocinar alimentos, para calentar agua, sino también como un insumo que también tienen diferentes industrias. En el caso de México también es importante el impacto
que se genera para nuestra industria eléctrica, que también hay diferentes plantas que lo utilizan para la generación, y evidentemente esto hace que los costos de las industrias vayan para arriba y eventualmente, aunque lo tratemos de evitar, lo que sí sucede es se alzan los precios directamente de los productos a los consumidores. Así que tendremos que estar a la expectativa de cómo se va dando este comportamiento. Según la última encuesta que presenta que elabora el Banco de México entre los especialistas, se estima que para este año pudiéramos estar cerrando en 6.26% la inflación, lo cual está muy lejos de la meta que normalmente persigue el Banco de México. Estamos prácticamente al doble de lo que se persigue por parte de Banxico, que recordemos que es niveles establezcamos una banda amplia, digamos un resultado entre los 3 y el 4%, y pues realmente el 6.26% que se estima está lejos de lograrlo. A pesar de todo esto, pues evidentemente la economía sigue teniendo una mejor dinámica de la que se tenía el año pasado. También no debemos negarlo, no era difícil conseguirlo después de la profunda crisis que se tuvo, y también con todo esto el Banco de México ha tenido que entrar al mercado nuevamente y actuar. En la junta de gobierno que se dio la semana pasada de Banxico, nuevamente se dio una alza en la tasa de interés de referencia y nos fuimos a 4.75, es decir, aumentó en 0.25 respecto a la que se tenía vigente, y incluso por el análisis de los diferentes especialistas, con lo cual también estoy de acuerdo, muy probablemente estemos cerrando el año con una tasa de referencia mayor, que sea del 5.25. ¿Esto en qué impacta a nuestro sector? Pues impacta de manera directa y de manera muy importante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que muy probablemente para aquellos que tienen contratado un crédito que no es contratado a tasa fija, sino a una tasa variable, el costo del dinero está siendo mayor. Y evidentemente la tasa de financiamiento en el tiempo, o para los que estén por contratar nuevos créditos, pues será a una tasa superior. Entendamos que esta medida que toma el banco es evidentemente para tratar de cumplir con su principal cometido, que es mantener la estabilidad en precios, mantener el poder adquisitivo de la gente de la mejor manera. Y evidentemente uno de los instrumentos que tiene es esta tasa de referencia, y está haciendo uso de ella dentro de todo este juego. En otros países también están los bancos centrales con ese nerviosismo y con esa necesidad de tratar de contener los movimientos inflacionarios. Pues hasta ahora es lo que estamos viviendo, y sí quisiera entrar en un tema muy importante y sobre todo que nos ayude a una reflexión. Cada mes que recibimos el corte de los resultados de cómo están cerrando las remesas, normalmente tiramos las campanas al aire diciendo que esas remesas otra vez están aumentando. Este es el caso. Tenemos ya el reporte al cierre de agosto, y el año pasado estábamos en 26.395 millones de dólares y estamos ahora en 32.391 millones de dólares. Estas cifras son espectaculares, sin duda alguna. Se convierten en una fuente de ingreso para muchas regiones que tienen alta y muy alta marginación, pero también debemos de recordar que esto también está reflejando algo que está pasando, una falta de mayor riqueza en ciertas regiones, la solidaridad sí de los hermanos que nos mandan todo este dinero
del otro lado de la frontera, pero hay un gran reto que no hemos atendido: cómo poderle dar un mejor uso a esas remesas. Y es aquí en donde quiero detener un poco mi comentario y tratar de profundizar en ello. Desgraciadamente, gran parte de las remesas que llegan a nuestro país, así sean crecientes, terminan usándose principalmente en cuestiones de consumo, en consumo interno, lo cual nos ayuda y evidentemente genera una activación del mercado y una activación del consumo. Pero desgraciadamente no existen las perspectivas suficientes ni tampoco políticas públicas o una educación financiera para estas zonas de alta o muy alta marginación, en donde se procure generar ahorro para proyectos productivos. Recordemos que así como lo son los programas federales y también como es este componente, estos excedentes que mandan los paisanos para sus familias en México, no se les da un uso eminentemente productivo. Y es aquí donde creo que tanto sociedad civil como las autoridades deben empezar a impulsar programas y proyectos que puedan ayudar o contribuir a que la gente empiece a darle un uso mucho más provechoso a este dinero que llega. Sin duda debe de ser para el sustento, pero también aquellos excedentes que estén más allá del sustento de la gente, del sustento de esas familias que son beneficiadas por las remesas, deben de tener un uso productivo para la activación del campo, un uso productivo para la inversión en activos fijos que puedan mejorar la rentabilidad de las actividades que se dan en el campo. Miguel, créeme que es trascendental lo que estás diciendo. ¿Y de qué mecanismos o en qué tipo de proyectos o bajo qué esquema la banca, el gobierno, los propios receptores de estas remesas podrían utilizar esos recursos para generar esta riqueza adicional a la que te refieres? Sí, mira, de entrada tendríamos que esperar que tanto la banca, tratándolo de hacer a través de sus incluso lo haría generar todo el sector financiero, podría contribuir más en acciones de educación financiera hacia la población. Lo mismo debería de tratar de ayudar el gobierno federal, verdaderamente tratar de accionar a través de los diferentes organismos que se tiene como encomienda o que tienen dentro de su campo de acción la educación financiera, para ayudarle a la gente a hacer, primero que nada, presupuestos. Y una vez que ya tengan los presupuestos y sepan cómo pueden mejorar la administración de esos recursos que reciben, tratar de ocupar ese dinero que no terminan destinando a consumo puro, que lo puedan llevar hacia proyectos productivos. Proyectos productivos pueden ser de cualquier tipo, todos dependerán de la comunidad o de la zona en donde radique la gente para saber qué actividad es la más adecuada. En el caso del campo, si se trata de sembrar hectáreas de diferentes productos, sean de granos básicos, de frutícolas, dependiendo de la zona en la que estén trabajando, que bueno, también sabemos cuáles son los estados que principalmente reciben estos Miguel, recursos. Sí. Perdónenme por la interrupción. Tenemos que ir a escuchar a nuestros amables patrocinadores. Nos das unos segundos y regresamos para que remates este comentario. Claro que sí. Claro. Gracias, Miguel. Recuerde, encuéntrenos en Acoustic Noticias, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Acústica Rural. Continuamos, amigos de Acústica Rural, conversando con el licenciado Miguel Mitchell, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Miguel, me parece muy atinado y muy preciso lo que señalas. Primero, identificar la vocación productiva de esas regiones. Antes, brindar asesoría, educación financiera
a las familias que reciben las remesas. Y una vez hecho esto, junto con el gobierno, detectar proyectos que de acuerdo a esa vocación pudieran detonarse en X, Y o Z región del país receptora de remesas. Así es, tiene que ser la vocación que tratemos de tener, insisto, tanto el sector privado como la sociedad civil organizada en tratar de apoyar a las comunidades rurales y las políticas públicas que puede dictar el gobierno, por un lado, tanto en la educación financiera, y por otro, en la asesoría de los productores. Sabemos que muchas veces existen técnicos destinados para poder impactar en diferentes comunidades, y este debería de ser uno de los servicios que deberían de tener en mente. Tratar de ayudar a la gente a que ese ahorro que pueda generar de las remesas que reciben, de ese dinero que reciben de sus familiares en el exterior, que les puedan dar un fin productivo. No podemos seguir nada más apostando a que la gente dedique ese dinero para pagar solo el consumo, o lo destinen muchas veces a la construcción de casas con una infraestructura impresionante, pero que realmente después tienen una casa que no terminan de habilitar, ¿no? La tratan de hacer con las mejores, con lo mejor que pueden, tratando de construir esa casa de sus sueños, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar es que construyan el proyecto de sus sueños, el proyecto productivo de sus sueños, porque es ahí donde realmente podrá estar el sustento económico que tengan a futuro. Miguel, yo creo que me parece muy, muy relevante todo esto que acabas de mencionar, y si dimensionamos la cifra que se recibió en el mes de agosto, pues más de 32,000 millones de dólares. Imagínate con 1%, 2% de este dinero, lo que podría detonarse en proyectos, sobre todo, y es otro tema que tú has seguido regularmente, en proyectos para aprovechamiento y uso de agua, en proyectos para sanidad e inocuidad de los alimentos, en proyectos para mejoramiento genético en el caso, por ejemplo, de las zonas ganaderas. Es decir, con muy poco dinero, con un porcentaje muy bajo de lo que se ha recibido, se pueden detonar todos estos proyectos. Así es, todos estos proyectos se podrán detonar con ese capital que puede ir llegando a las familias, pero hay que tener presente en que lo mejor que podemos hacer es invertir el dinero en aquello que nos puede generar más dinero o una fuente perdurable de recursos. No solo estar esperanzados en lo que generosamente mandan desde el otro lado de la frontera. Pues Miguel, como siempre, muchísimas gracias por tu comentario de esta mañana. Gracias a ustedes, un saludo y por favor síganse cuidando. Claro que sí, Miguel. Hasta luego. Pues ahí está el comentario de Miguel Mitchell. Y así es, Armando, yo recuerdo haber recorrido varias zonas rurales e inmediatamente cuando Miguel Mitchell lo describía, me vinieron a la mente las imágenes de esas casas suntuosas rodeadas de otras casas en donde pues la pobreza es evidente, en regiones en donde no hay servicios públicos adecuados, en donde no hay servicios hospitalarios o servicios educativos que satisfagan las necesidades de la población. Así es, José Luis, lo vemos en el centro, en el occidente de la República Mexicana, casas... En el sur también. Estilo californianas, estilo que no se han terminado de construir, que es un sueño de estas personas que se van y que quieren darle también ese beneficio a sus familiares que están en la República Mexicana. Y son pues construcciones que muchas veces se quedan en construcciones de obra negra. Hay proyectos pequeños, pero también no había ese apoyo, el apoyo que hoy nos comenta Miguel Mitchell en su acertado comentario, y hoy en día es poner en marcha estos más de 35,000 millones de pesos, 33,000 millones de dólares que llegan cada año de las remesas a la República Mexicana. Antes era para seguir un proyecto de una tienda, un proyecto de comercializar productos no del campo, sino industrializados dentro de la misma zona.
eran proyectos no eran proyectos de vida que como no estaban bien capitalizados, pues se venían abajo. José Luis, hoy pues este trabajo, este desarrollo que pues se está viniendo haciendo en México, pues yo siento que va a tener frutos en desarrollar algunos proyectos en toda la República Mexicana de todos nuestros amigos, todos los paisanos que van a Estados Unidos a trabajar y a mandar pues el billete, el dólar a sus familiares aquí en México. Y yo quiero invitar a nuestros amigos del auditorio, a los que nos escuchan en la región sur-sureste a través de la gran cadena de Albavisión, a que se pongan en contacto con nosotros, a que nos retroalimenten, nos digan, en la región en donde usted se encuentra, ¿se reciben remesas procedentes del extranjero, principalmente de los Estados Unidos? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? ¿Qué proyecto productivo se puede detonar en su región, en su estado, en su comunidad, para que ese dinero, como señala Miguel Mitchell, no se diluya en cuestiones relacionadas nada más con el consumo? Es cierto, hay que satisfacer las necesidades más elementales de la familia, salud, educación, vivienda, pero siempre hay un poquito de dinero. Pónganse en contacto conmigo. Mi correo, mi cuenta de Twitter, es @pepeacustic, acustic con K. En esta cuenta usted me encuentra, me puede seguir, @pepeacustic. Ahí me encuentra. ¿Por qué no nos da a conocer cuáles son sus ideas? O métase usted a la página de Acoustic Noticias, en la sección de Acoustic Rural, o en Acoustic Noticias también envíenos un mensaje para saber qué es lo que está ocurriendo en su comunidad respecto a toda esta cantidad tan impresionante de dinero que ha roto récord en este 2021, Armando. Así es, José Luis, pues los estados donde hay más paisanos en Estados Unidos, el estado de Puebla, el estado de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Zacatecas, el estado de México, Guanajuato, el estado ¿Ya dijiste Puebla? Sí, Puebla es una de las partes más importantes que está en Chicago, José Luis. ¿En Nueva York también? En Nueva York, los amigos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, en California, los amigos del estado de Hidalgo, pues la parte de Nueva York. Entonces hay una gran cantidad de paisanos allá que están mandando estas remesas año con año, José Luis, para también lo que tú dices, esos ejercicios elementales de la vida cotidiana, los pagos y también pues el poder tener una vida mejor aquí en México con los familiares que se van a los Estados Unidos. Y por otra parte, como lo ha señalado Miguel Mitchell, también vamos a estar atentos al desarrollo del proceso inflacionario que se está viviendo en la República Mexicana y a sus efectos en la economía general, pero también a los posibles efectos de la economía agropecuaria. Recuerde usted, ya en las próximas semanas, de hecho en estos días ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados el paquete económico que se entregó a principios del pasado mes de septiembre. Durante octubre, los diputados en las diferentes comisiones que ya están integradas están discutiendo estas propuestas que hizo el Ejecutivo para dejarlas como viene en la iniciativa o bien para transformarlas y mejorarlas. De todo esto también le estaremos dando a conocer detalles para saber qué modificaciones se están proponiendo al presupuesto destinado al campo, Armando, que es un asunto pendiente por pues todas las necesidades que existen en este sector. Así es, José Luis, y pues se está avanzando con todos los trabajos que se hacen a través de SADER, a través de otras instancias, en en la producción de maíz amarillo, José Luis, pues ya se lleva ya un avance con todas estas tecnologías de agroecología que se está llevando. Estamos importando menos maíz que otros años. Pues hoy tenemos un déficit de más de 18 millones de toneladas. Le reitero, comuníquese con nosotros, mándeme un mensaje a través de la página de Acústica Noticias en Facebook, también a través de la página de Acústica Noticias en YouTube y a mi cuenta personal en Twitter, @pepeacustic.
Yo aquí voy a recibir sus comentarios. Vamos a generar una dinámica de retroalimentación. Si tiene usted temas que le gustaría que desarrolláramos en Acústica Rural, con mucho gusto lo vamos a hacer. La invitación para todos nuestros amigos que nos siguen en las diferentes plataformas de acústica y principalmente a la gran cadena Albavisión en entidades agrícolas tan importantes como Puebla, como Tlaxcala, y bueno, qué decir de lo que ocurre en Veracruz, uno de los estados más dinámicos, y por supuesto en la gran región sur-sureste, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, entidades que tienen un desarrollo agrícola muy sobresaliente. Bueno, qué decir de lo que viene para el Istmo de Tehuantepec con este proyecto del corredor transísmico que impulsa el actual gobierno de la República, que los barcos de contenedores lleguen, en lugar de cruzar el Canal de Panamá, que lleguen al puerto de Salina Cruz en Oaxaca, por ahí que se conecten con una red de transporte multimodal que incluiría principalmente ferrocarril y transporte motorizado a través de los trailers, que estos recorrieran esa región ístmica y que llegaran al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde continuarían su camino rumbo a los Estados Unidos, a los puertos estadounidenses del Golfo de México o del Océano Atlántico, o bien que continuaran su camino hacia Europa, hacia los puertos principales, ya sea a través del mar Mediterráneo o a través del Mar del Norte, pasando en ese estrecho que se encuentra entre Inglaterra y Francia para llegar, por ejemplo, al puerto de Rotterdam, que es uno de los puertos europeos más importantes, Armando. Así es, José Luis, el proyecto ya está llevando, hay un avance muy grande, José Luis. El 23, creo que el 23 se va a hacer la inauguración, ¿no, José Luis? No tengo la fecha precisa del corredor transísmico. Para el año próximo, bueno, pues está el aeropuerto de Felipe Ángeles, sí. Y bueno, otras obras que se tienen que ir detonando, pero el corredor transísmico es una gran oportunidad para el sector productivo mexicano. Estamos llegando a la parte final, Armando. José Luis, gracias querido auditorio. Que tengan un buen día y provechoso. Gracias, y apreciamos la colaboración del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Le deseamos que tenga usted un excelente día y siga usted en contacto con nosotros.